noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy María Belén Aramburu y los acompaño con la noticia del día, que hoy es esta, una tragedia vivida por un joven llamado Maxi, que se desempeñaba en su tarea como empleado de la municipalidad de Chascomús. Él era recolector de residuos y durante un año fue abusado sexualmente por sus compañeros de trabajo, entre ellos un jefe que tenía, lo cual obviamente lo puso en una situación de incomodidad, de violencia, de sufrimiento, de padecer una situación de la cual no se podía escapar, porque ese hostigamiento además tenía que ver con un entorno laboral. Él estaba trabajando, además lo hacían durante sus horarios de trabajo, o en el camión, o también en algún camino desierto, ¿no? Parando ese camión de residuos en el cual él iba de un lugar a otro. Lamentable, por cierto, porque además los 4 imputados ahora están libres. Hubo un cambio de carátula también por parte de la fiscal. Y una marcha que ustedes habrán advertido en Chascomús, que ha tenido que ver con el apoyo de los vecinos, de la familia, para que se haga justicia, porque este hombre fue abusado sexualmente y además había sido filmado mientras era abusado. El informe. Estoy yendo por psiquiatra, psicólogo, estoy tratándome. No estoy pasando por unos buenos momentos, tengo mi familia que me apoya en todo, pero realmente tengo muchísimo miedo. No puedo dormir de noche, trato de tranquilizarme, tengo miedo por mi familia. No sé hasta dónde voy a llegar con todo esto. Da cuenta de una serie de actos abusivos, no solamente en el último tiempo, sino de larga data, por lo menos desde el último año, por parte de sus compañeros de trabajo. Es un trabajador municipal que trabaja en la recolección de residuos. Bueno, nosotros en la medida que nos fuimos enterando del caso y recibimos las denuncias por parte de la familia y del propio agente, actuamos en el lapso de 48 horas. Bueno, dispusimos respecto de la víctima la contención necesaria, digamos, en estos casos. Nosotros tenemos personal municipal también en el sector de salud y desarrollo social que está conteniendo a esta persona. Y respecto de la denuncia recibida y de la gente que está implicada, resolvimos la suspensión sin goce de haberes, digamos, se hizo a través de asuntos legales, se dictaminó esto en el sumario que se abrió, un sumario administrativo. De tener una reunión con el intendente y plantearle esta necesidad de venir a pedirle justicia al juez y decirle que actúe en la causa como debe actuar y que los imputados en este proceso estén presos. Sí, vos notabas que él llegaba diferente. Sí, yo notaba porque yo lo veía a veces llegar con la ropa rota, con la ropa mojada. ¿Cómo te enterás de toda la situación? Yo me entero cuando me llega el video y yo cuando vi el video, yo digo, lo pasé a mi teléfono. Yo digo, cuando llegue lo va a borrar y ahí empecé a caer que yo digo, hay cosas acá que no están bien. No somos compañeros de trabajo de él y vecinos. No lo represento gremialmente, pero lo conozco desde toda la vida porque nosotros acá nos conocemos todos y nosotros nos hemos puesto al frente de esto, todas las organizaciones gremiales que representamos a los trabajadores municipales de Chascomús, porque entendemos que estas cosas no pueden pasar y queremos justicia. Siempre tuve miedo al mismo capataz que tuve, a la gente acá. Realmente temía por mi trabajo, porque realmente no tengo otra cosa. De entrada no tengo otra cosa. Me hacían cosas, me hacían meterte el dedo en el culo, meterte botella en el culo. Era un juego para ellos y me hacían de todo, correr atrás de un camión en bola. ¿Qué más tengo que seguir aguantando para poder darle de comer a mi familia? ¿Nunca pudiste denunciar toda esta situación? Miedo, me llevó miedo, tuve miedo. Y tenía miedo de denunciarlos. Claro que sí, porque además eran sus compañeros de trabajo, uno de ellos un jefe, lo filmaban, hasta que se animó. La última vez, el 9 de mayo, en que también fue violentado de esta manera. Pablo Cablan, qué desesperación, ¿no es cierto?, escuchamos de parte de este hombre. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. La denuncia es del 9 de mayo pasado. ¿Por qué todo un año? Porque en esa denuncia, la del 9 de mayo, él cuenta toda una historia de permanentes abusos y acosos durante todo ese tiempo, meses más, un mes más, mes menos.
cuenta situación de... que fue situación de acoso, fundamentalmente, que fue creciendo con el paso del tiempo, y los abusos sexuales concretamente ocurren en los primeros días de mayo. Tengo entendido que el último, de acuerdo a lo que consta en el expediente o en la denuncia, es del día 7 de mayo pasado. ¿Por qué no denunciaba? Lo contaba él mismo, porque claro, tenía miedo. Miedo, sí. Miedo por la familia, miedo por su trabajo, es sostén de su familia, tiene una hija enferma, una situación bastante compleja. Los abusos, lo que pasó fue lo siguiente, los abusos fueron calificados en principio por la fiscal de la causa como abuso sexual gravemente ultrajante. Sí. Para el juez de garantías que interviene en la causa, no es gravemente ultrajante. De esto saben los abogados, no los periodistas. Sí. Pero de otros casos que hemos seguido, el cambio de gravemente ultrajante es muchas veces la diferencia cárcel o casa. Claro. Y claro. se inclinó por la segunda opción. Pero además, en principio ni siquiera le pusieron algún tipo de restricción. Pero tampoco... Han quedado libres los 4 imputados. Sí, pero además ahora recién en sí. las últimas horas, hace 3 días creo, cuando estalló el escándalo, el juez lo que le impone es algún tipo de restricción a los acusados. Pero además... 7 de mayo la denuncia. ¿En la municipalidad lo sabían o no lo sabían? Actúa también cuando el caso estalla en los medios. Tenés razón, La seguro que dice, lo no, sabían. En 48 horas claro que sí. los mandamos a la casa sin goce de sueldo. ¿Sí? Antes era un señor que tenía miedo por su hija, por su mujer, por su familia, por su casa, porque también él dice que le mandaron un mensaje, vos denunciás, contás esto y te prendemos fuego a la casa. Sí, y además que las amenazas prosperaban. Iban a compactar sí, directamente el camión de las basura. Amenazas sí. prosperaban. Te vamos a hacer esto, te vamos a hacer aquello, y le hicieron todo, a este hombre. O sea, vos, Pablo, decís que sabían en la municipalidad, porque si había 4 que intervinieron, seguramente el día sabían. que se animó a hacer la denuncia lo contó. Y lo contó porque evidentemente hubo... esa grabación fue viralizada y bueno, ya se dio cuenta, se enteraban todos. Sí. Porque además, en este tipo de casos, un hombre lo que tiene que romper también es la vergüenza. Por supuesto. Esto es un delito avergonzante. Para una mujer, imagínese para un hombre. Claro, más avergonzante primero todavía. pellizcos, golpes y después, bueno, cosas que la verdad que ni se pueden contar de lo que pasaba. Abuso concretamente, sexual. de lo más denigrante para un hombre. Por eso también tiene que luchar contra la vergüenza. Es avergonzante, genera temor. Había uno al menos que estaba en una situación de poder, era el capataz, era el jefe de él, claro. Hermano de otro de los involucrados. Tenía miedo ciertamente, por eso el día que se viraliza va y denuncia. Desde ya. Cuando denuncia no hace nada, la municipalidad... La fiscal pide una calificación severa, pide la detención, el juez dice, en otras palabras, esto ocurrió, le responde con la medida judicial, esto ocurrió, no es que está diciendo no tenemos prueba de que haya existido el delito. Pero cambió la carátula. Dice, pero es el mensaje lo que envía. El hecho existió, como tal ocurrió, pero si no hubiese puesto esa calificación. Claro. No está diciendo el juez, no hay pruebas, como creo que después en la secretaría un secretario le comentó a la familia. No, dice es abuso sexual, hay con pruebas, participación de 2 pero o más este personas. delito es abuso sexual, claro. No es abuso sexual gravemente ultrajante. Claro, como Siempre la primera carátula. me acuerdo del caso de la casación que dimos por primera vez aquí en el expediente junto a Mauro, el informe a partir del hecho ocurrido con un nenito de 6 años, ¿se acuerdan? En San Martín, que ya la sacó baratísima el profesor. Sí, sí. Que ahí hubo una violación, la sacó re barata, le dieron 6 años de prisión. Apelaron a casación y los jueces de casación, Piombo, Sal Yargués, tal como lo vimos aquí en el expediente, dijeron, el hecho existió, pero no es gravemente ultrajante. ¿Y sabés cuál fue el argumento? Dijo, lo de la orientación sexual. Es un nene que ya tiene una orientación. De chiquito. Fue una Pero fue una orientación eso. porque el padre lo venía violando. Sí. La pregunta es, ¿un nene tiene orientación sexual? Los especialistas dicen, no, es una barbaridad. Bueno, los jueces dijeron que sí en ese caso. Tuvieron que renunciar, ¿eh? Sí, recuerdo después, perfectamente. Vamos a suponer que era una persona mayor, 30 años, que tenía una orientación sexual, ¿lo hace menos grave? La otra, si ya había sido abusado, vamos a suponer que sea un hombre, no uno o una mujer, pero grande, maduro, no un nene. La segunda vez
es menos grave que la primera. Y a todo esto, ¿se acuerdan ese caso, no? Se basaban todo ese argumento, que ya de por sí es un disparate, se basaban ese argumento en que el nene, antes de esa violación, ya había sido violado por su propio padre. Sí, y la orientación sexual que nos pareció, a mí me pareció una aberración. La violación del padre la soñaron, porque el padre, un delincuente sexual, estaba preso desde que nació la criatura. ¿Por qué? Por un abuso sexual. Los jueces interpretaron un abuso sexual. El padre es abusador, lo violó al nene. No, había violado a una sobrina. O sea, el tipo es un delincuente y está en cana, creo que todavía está preso. Pero está preso por un abuso que cometió, de acuerdo a lo que se probó, cuando el nene estaba por nacer o recién había nacido. Inventaron pruebas. Sí. En ese caso, bueno, los dos jueces de casación, quedó ahí. Después de la difusión del caso, tuvieron que renunciar. Acá, a partir de la difusión pública y la queja de vecinos y las marchas... Sí, la movilización del sábado. Se están endureciendo un poquito. Al menos la municipalidad lo suspendió. Y el juez al menos puso una restricción, pero no sé qué puede cambiar. Vamos a ver, porque está Mariela Saldúa, quien es abogada de Maxi, bienvenida. Está también Elvesia Trigo, quien es psicóloga, y Blanca Hugelman, quien es perito psiquiatra. Voy a empezar con la doctora Saldúa. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque, bueno, teniendo en cuenta que vos estás asumiendo la defensa de Maxi, que por otra parte tu defensa es reciente, ¿no es cierto? Sí, en el día de hoy comenzó. Yo lo vi, la verdad, muy mal. ¿Cómo lo notaste vos siendo su abogada y teniendo también que declarar ahora, ¿no? Y además teniendo en cuenta que los imputados están libres, siendo uno de ellos sí, su eso jefe. Claro, tal cual. Eso es lo que me parece justamente gravísimo, como le parecía que recién decía Paulo, que además detalló muy bien todo lo que había sucedido. Esto es lo que también genera la reacción de él al salir a los medios en la desesperación de la medida, de la resolución tomada por el juez, que es una barbaridad, porque él considera que es un abuso sexual simple, con lo cual tiene una pena de 6 meses a 4 años de prisión, con lo cual genera que sea escarcelable o con una probation puedan estar, como dice bien Paulo, en su casa. Y si hubiese sido que de la primera carátula, claro, es diferente. ¿Ahí ya quedarían presos? Sí, porque es de 4 a 10 años de prisión. Claro, la mínima ya, digamos, amerita. Ya amerita que claro, ella sea efectiva la detención. Sí. La cuestión es que no solamente esto genera que él vaya a los medios, sino que también la gente se sienta lógicamente que repudie esta resolución y también, ¿por qué no?, que el municipio haya tomado, a mi parecer, más allá de que lo conozco al intendente y es una buena persona y demás, pero sin embargo ha tomado esta situación, y esto lo digo en forma personal, como si fuese un mero acto administrativo municipal y no como verdaderamente debería tomarse, que es despedir inmediatamente a esta gente, porque también, obviamente, los vecinos de la ciudad de Chascomús, conociendo el video que fue público y además las declaraciones de él que también fueron públicas en televisión y claramente en la exposición que él hizo en el municipio, son mucho más extensas, dijeron, tenemos 5 personas que están libres en nuestra ciudad y que no hay ningún tipo de sanción para este delito y el municipio tampoco hace nada. Claro. Pero es verdad, hay un circuito que es el administrativo del propio municipio, hay otro circuito que es el judicial y te diría que agregaría el social de la condena social, ¿no? Sí, tal cual. Lo que pasa es que digo, no podría haberse tomado otro tipo de medidas, siendo que desde el 11 de marzo de 2016 había una nota en mesa de entradas en el municipio de la ciudad de Chascomús presentada por una gremialista que es Mercedes Roldán en la mesa de entradas del municipio. Sí. Justamente denunciando o dando información de que Bulciani, que es una de las personas imputadas en este delito, abusaba de la autoridad que tenía como capataz. Con lo cual esto su jefe, decís vos, claro. ¿Cómo? El que era su jefe. El que era su jefe, exactamente, porque además estaba Bulciani su jefe, el hermano de él, que es otro de los Bulciani, Busquet, que es una de las personas que además él señala como de los más perversos dentro de los abusos que se cometían. Y después estaba Espergue, que filmaba al Mazo, y Espergue, que filmaba las situaciones de abuso. Sin embargo, luego de esta nota hubo una reunión en el municipio y tanto Alejandro Arias como Michioni dijeron, bueno, vamos a ver qué medidas tomamos. Pero no tomaron ninguna medida. Entonces esto también lo que va generando que algo sabía el municipio, que algo Eso te estaba quería preguntar. sucediendo. ¿Sabía? Porque si había 4 involucrados, que después fueron imputados, digamos, y todos trabajaban en el municipio, uno de ellos el jefe,
todo da a entender que sí sabían, ¿no es Por lo cierto? menos no digo del abuso sexual, claramente, pero sí tenían un conocimiento de que hostigamiento, había un el abuso, acoso. claro, que había un acoso, Para que iban a empezar. los domicilios particulares, Claro. que de algunas de las personas que trabajaban en el corralón, otras veces los corrían con un palo para amedrentarlos. Quiero decir, ¿existían situaciones de abuso de autoridad? Sí. Evidentemente sí, porque la misma gremialista lo denuncia. ¿Por qué el municipio no hizo nada? ¿Por qué tardó tanto? ¿Y por qué esta situación explota en la ciudad de Chascomús? Evidentemente es por la resolución del juez y personalmente pienso también por una falta de decisión política de echar realmente a estas 5 personas que evidentemente, por el video y por la declaración de la víctima, son verdaderamente culpables. gravísimas. Claro, a ver, desde la pericia psicológica, desde la psicología clínica también, ¿cómo se analiza este tema, no es cierto? Este abuso sexual por parte de compañeros, que también empieza como un acoso, ¿no? Teniendo en cuenta que hay un jefe presente y que deriva en un abuso que es más grave todavía, ¿no? ¿Qué tal, María Belén? Hola, buenas noches. Mira, yo creo que esto funcionó como si fuera una familia, como la Sí, cosa ¿no? endogámica, ¿viste? De la familia, donde se guarda el secreto, se toma al más vulnerable para humillarlo, para denigrarlo y degradarlo como se hizo, se naturaliza, se minimiza y se aterroriza a la víctima. Y creo que el único momento en que la víctima puede salir a denunciar es cuando se siente protegido por esto, por los medios, ¿no? Los medios en muchos momentos dan esta protección, que no da ni la sociedad ni la justicia. Claro. Elvesia, en esa situación, ¿no es cierto?, que lo escuchábamos a Maxi, ¿no?, de tanta vulnerabilidad, de indefensión y miedo, mucho miedo, porque como bien contaba Paulo, la amenaza era que le iban a incendiar la casa a toda la familia o que a él lo iban a compactar, ¿no es cierto?, en el propio camión de residuos en el cual, digamos, él trabajaba, ¿no?, con el cual trabajaba. ¿Cómo puede llegar a la denuncia desde esa situación, ¿no es cierto?, de miedo, y además llega a la denuncia con mucho temor, que es como lo estábamos escuchando, un hombre desesperado y abusado? Yo lo primero que diría, porque hay mucho para analizar Sí, de este claro. caso, es el terror. Él no tiene miedo, él tiene terror. Está aterrorizado. Es un hombre evidentemente vulnerable, frágil, como vos decís, y acá lo explicaron también. Sí. Pero también es cierto que él sabe que hay una sociedad que no lo va a entender y no lo va a comprender. Esta es otra realidad también, Sí. ¿no es cierto? Porque sabemos por experiencia que todos estos casos y estas situaciones son muy pocas veces tenidas en cuenta y caratuladas como deben ser. Yo quiero decir una cosa importante, que Chascomús se cuide, porque tiene 4 sujetos perversos, crueles, dispuestos a hacer este tipo de torturas. Entonces, si los políticos o si los jueces no son capaces de justamente poner en caja a este juez, que habría que sacarle, habría que ponerle un jury realmente por lo que está haciendo, porque ¿qué más se necesita, Belén, para que alguien realmente sea puesto preso? ¿Qué más se necesitaba? Están pidiendo que saquen al juez, ¿no es cierto, Mariela? Eso es lo que están pidiendo. Bueno, ahora justamente nos presentamos cómo se presenta en realidad la víctima como particular damnificado, cosa que antes no lo era. Sí. Entonces, la que impulsaba la investigación era solo la fiscal, digamos, todas las medidas de prueba. Ahora vamos a pedir una cantidad de pruebas que comiencen a impulsar el proceso por parte también de la víctima, es decir, pedir determinadas cosas que son importantísimas para nosotros para poder comprobar que hubo un abuso sexual gravemente ultrajante, que ¿qué significa? La duración en el tiempo, las circunstancias, todo lo que generaron en él, en su psiquis, en su comportamiento, la cantidad de personas que participaron en este abuso sexual y también el lugar en donde se realizó, ¿no? En una situación, una institución, hablo de institución con respecto al municipio. Sí, con los donde que le daba participaron, también, claro. mucho miedo, y todo esto forma parte de las circunstancias. Como bien dice ella, vamos a iniciar obviamente un jury de enjuiciamiento al juez, que determinó que es un abuso sexual simple porque consideró que los simples tocamientos, para él, fueron simples tocamientos, determinan que queden en libertad estas 4 personas que obviamente, y está más que claro, y más no se necesita más que un video de la declaración de la víctima, más allá que vamos a impulsar el proceso, que son culpables de este delito, sin lugar a dudas. Belén, me gustaría preguntarle a la psiquiatra, si este comportamiento es un comportamiento, en general no conoce el caso, pero es un comportamiento, un delincuente sexual, ¿usted lo encuadraría en ese lugar? ¿O el hecho sexual viene en segundo
es el segundo paso, que en realidad lo que están generando es un daño. Primero está el daño y la humillación. Y es un destruir al torturador, otro. digamos, Sí, sí, más sí. que un delincuente sexual. Sí. Igual hay una perversión sexual clara, o sea, ¿Por qué? no es abusador cualquiera, no es cualquier abusador. Pero Tiene el que nivel estar- de crueldad, por eso, por el nivel de crueldad que tiene el hecho. Pero por eso, está primero hacer el daño al otro. Dañar, Dañarlo, dañar por dañar. destruirlo. Se cosifica, yo creo que lo ha Sí, cosificado, sí, claro. sí, sí. ¿Y cómo sale él de esta situación de desesperación? ¿Cómo se recupera? Mira, yo pienso personalmente que cuando uno lo escucha a este señor, la verdad que es angustiante, muy angustiante, porque él está tan asustado y tan aterrado que él dice que está con psiquiatras, con psicólogos. Dos cosas, se sale con distintas estrategias, no es solamente el psicólogo, la medicación, no alcanza solamente eso. Acá hay que hacer todo un trabajo familiar y hay que hacer también, sacarlo a este hombre de la casa donde está y ponerlo en un lugar a resguardo, porque él sabe que sus victimarios, ¿no es cierto? O sea, sus victimarios andan sueltos. Claro. Y esto genera una pavura que yo te diría que desorganiza al yo, de tal manera que vos perdés el criterio de realidad. Este señor puede hacer desde crisis de angustia severas, hasta puede hacer una ruptura del yo. Él dice que no duerme, evidentemente no alcanza con que este hombre haga todos los tratamientos habidos y por haber. Hay que trabajar en 3 niveles. El primer nivel será con él y la familia. El segundo nivel tiene que ver con sacarlo del lugar donde está y ponerlo al resguardo. Y el tercer nivel es el trabajo que hay que hacer con la sociedad. Desde ya. Bueno, les agradezco muchísimo por haber venido a tratar este tema. Y vamos a ver cómo sigue entonces. Vamos todavía. Paulo, muchas gracias. A vos. Y en instantes también, después de la pausa, vamos a analizar el caso de un joven jugador de fútbol que en Colón, en la provincia de Entre Ríos, perdió la vida. Recibió como golpe un rodillazo de parte de un compañero, después un golpe en la cara, cayó desvanecido, perdió la conciencia y falleció. Pero les voy a contar después cuál es el resultado preliminar de la autopsia y ver, digamos, en qué caso se puede producir esto, ¿no es cierto? Porque muchos que juegan al fútbol a nivel profesional y otros a nivel amateur también se preguntan qué puede pasar, por qué una persona que está sana de golpe pierde la vida, es por un golpe y si es por una dolencia cardíaca, como se está estableciendo, aparece de golpe, puede ser que esa persona no tenía la menor idea de que tenía alguna afección que podía derivar en esto, puede aparecer en el mismo momento en que está jugando un partido de fútbol. En instantes, después de la pausa.